Una semana después de que la participación aragonesa comenzase en los Juegos Olímpicos de Tokio con ese primer partido de la selección española de fútbol el pasado jueves, hoy volvemos al canal para traeros los últimos resultados de los deportistas aragoneses y su calendario más inmediato. Bienvenidos amigos y amigas un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y un canal en el que se viste de seda y bien guapo me queda. En fin, dejando las chorradas a otro lado, aparte, vamos a hablar sobre las últimas noticias, los últimos resultados de los deportistas aragoneses y su calendario más inmediato. Y bueno, hablamos de las últimas noticias. Esta misma mañana, en Tokio jugaban por la tarde, claro, por la noche prácticamente. Hemos tenido dos buenas noticias y es que Cristina Ubiña ha conseguido el pase a la siguiente fase, bueno, a los cuartos de final con la selección española de baloncesto, y Begoña García ha conseguido la victoria con la selección femenina de hockey hierba, la segunda victoria de la selección española. En otro orden de cosas, Carlos Mayo competirá mañana, debutará en esos Juegos Olímpicos. Por su parte, Jesús Vallejo sigue pasando fases. Bueno, ya pasaron la fase de grupos hace unos días y este fin de semana competirán por fin en cuartos de final. Y Pablo Avián ha sido la nota amarga ya que ha quedado eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio en su segundo partido. En fin, ese sería el resumen un poco de lo que ha sido la jornada, bueno, las últimas noticias de los resultados de los deportistas aragoneses en Tokio. Es complicado decir esta frase. Entrando más en materia, vamos a ver lo que ha sido las noticias de última hora, como os decía, y es que Cristina Ubiña esta mañana ha firmado un gran partido con la selección española, ha conseguido derrotar el conjunto de Lucas Mondelo a Serbia por 85-70, y Cristina Ubiña ha firmado un gran partido, como os decía, y lo dicen sus cifras, las tengo aquí: 10 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 21 créditos de valoración en los 34 minutos que ha disputado la jugadora de Valencia Basket. La verdad es que viene firmando un gran campeonato Cristina Ubiña, dejando atrás esa polémica que tuvo con los jugadores de Eslovenia, entre ellos Luka Doncic. Y ante Corea, la verdad que también completó un gran primer partido de Olimpiadas. Estuvo muy bien y bueno, también tenemos unos números muy similares a los que consiguió en este último partido. La verdad que ha sido una barbaridad su rendimiento. Tuvo 11 puntos, capturó 7 rebotes, dio 8 asistencias y consiguió un total de 15 créditos de valoración. Buenos números para la base zaragozana, que está, ya digo, firmando unos partidos muy buenos, muy interesantes. Y como os digo, ahora las españolas se sitúan primeras del grupo A y ya están clasificadas para la siguiente fase, debido a que, como sabréis, pasan también dos de las mejores tres terceras, porque hay tres grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C. España está encuadrada en el grupo A y con estas dos victorias al menos ya ha conseguido el pase como una de las mejores terceras. El caso es que queda el encuentro contra Canadá. Si consigue la victoria contra Canadá, será primera de grupo y eso siempre es muy positivo, ya que te da un mejor cruce, ¿no?, en la siguiente fase. El problema es que, claro, si Canadá venciese y Serbia venciese, habría un triple empate y ahí habría que ver cómo se resuelve. Y ese liderato del grupo A lo tendrá que defender España frente a Canadá, como os decía, este domingo 1 de agosto a partir de las 3 de la madrugada, hora española. Y bueno, es un partido en el que tiene que conseguir la victoria, como ya os he dicho, para ser primeras de grupo, que eso siempre es lo mejor. Y esta mañana también ha jugado la zaragozana Begoña García con la selección femenina de hockey hierba. Ha conseguido la victoria frente a China por 2-0. Ha sido un buen partido de las Red Sticks, lo hemos estado viendo en Deporte Aragonés. Esta vez sí, porque había una hora decente y podíamos consumirlo. Y bueno, las que tenía ganas de ver un poco de hockey, que es un deporte que me gusta bastante verlo, hockey hierba sobre todo. Y bueno, la zaragozana no ha conseguido marcar, pero no hay problema porque ya abrió su cuenta goleadora en el encuentro contra Argentina, en esa primera derrota por 3-1, en ese debut de la selección. Así que bueno, no hay problema, haya sido partícipe del triunfo por 2-0 y con eso nos basta y nos sobra. Y bueno, tendrá obligaciones la selección de Adrien Locke el próximo, que por cierto Adrien Locke, no sé si lo sabéis, pero está confinado, no puede estar a pie de campo con sus jugadoras, así que bueno, las dirige desde la distancia, digamos.
Y bueno, tiene, como os decía, un partido más la selección española. Tiene que enfrentarse a Japón, que a pesar de ser las anfitrionas, cuentan todos sus partidos como derrotas, así que no debería ser un hueso duro para las españolas. Bueno, el último partido de la fase de grupos será el sábado, este mismo sábado, 31 de julio, a las 3 de la madrugada. Así que de nuevo, una mala hora, pero bueno. Si empata o vence a Japón, conseguirá el pase a la siguiente ronda. Ya que pasan 4 de cada grupo, lo ha tenido más fácil. No, solo con estas 2 victorias prácticamente aseguraba ese pase a la siguiente ronda, pero necesita un punto más para garantizar su pase. Y en fin, poco más que decir. De momento las españolas son terceras del grupo B y 6 puntos tienen el conjunto de Begoña García. Esas victorias ante China y ante Nueva Zelanda. Sí, Nueva Zelanda, sí, perdón. Esas 2 victorias les dan esos 6 puntos. Bueno, ya sabemos que perdieron contra Australia y Argentina. Empezaron cadenando esa doble derrota. Bueno, esas 2 derrotas consecutivas, no una doble derrota. Y como os decía, podrán tener un cruce más asequible si consiguen vencer a Japón. Tienen aspiraciones hasta de ser segundas si se dieran ciertos resultados en los demás encuentros. Y así tener un cruce pues más asequible en la siguiente ronda de cuartos. Esto siempre en teoría, claro que luego en el otro grupo nunca se sabe lo que puede pasar. Seguimos ahora con deportistas individuales y es que mañana mismo Carlos Mayo debutará en sus primeros Juegos Olímpicos y lo hará en la prueba de la final de 10.000 metros masculino. El zaragozano correrá en esta prueba y bueno, se disputará entre las 12 y las 2 del mediodía hora española. No obstante, no os preocupéis porque no es la única vez que veremos competir a Carlos Mayo, que por cierto íbamos a entrevistarle para este canal en esta semana o la anterior. Estuvimos hablando con él. Es un chaval excelente, eso ya lo sabíamos. Pero al final no ha podido ser. Yo tardé mucho en intentar contactar con él y la semana pasada prácticamente lo pillé en Madrid y no pudo ser. Y ahora en Tokio era más complicado, pero bueno. La verdad que ha sido una pena, pero bueno, no pasa nada porque hablaremos con él seguramente después de los juegos y nos contará todo sobre esa maravillosa experiencia que habrán sido sus primeros juegos. Y como os decía, tiene otra segunda prueba que será el martes 3 de agosto. Correrá la primera ronda de los 5.000 metros masculinos. Correrá esa primera ronda tratando de buscar el pase a la final que ojalá lo consiga el bueno de Carlos Mayo. Por otro lado, también en deporte individual tenemos esa nota amarga, como decía al principio, y es que Pablo Avián no ha conseguido pasar de ronda. Ha sido eliminado del grupo N en bádminton en su segundo partido. En el primer encuentro se enfrentó contra el estonio Raúl Must y venció por 21-7 y 21-11, pero ayer miércoles no pudo clasificarse para las siguientes rondas, que le tocó un rival muy duro. Se enfrentaba al vigente campeón olímpico, el chino Chen Long, que se impuso por un doble 21-11 y 21-10. Y en ese doble set pues derrotó al deportista aragonés. Una lástima para él. Y bueno, por último, como comentaba al inicio del vídeo, el zaragozano Jesús Vallejo disputará los cuartos de final ante Costa de Marfil este sábado 31 a las 10 de la mañana. Es una buena hora para que veáis al canterano del Real Zaragoza si es que consigue tener minutos. Y es que el zaragozano parece que no va a ser de la partida, no va a formar parte de ese once inicial. No ha tenido suerte ahí el bueno de Vallejo. La verdad que bueno, Eric García y Pau Torres están haciéndolo bastante bien. Y comentar que aún así, aunque no tenga esas previsiones de que pueda ser titular, deciros que ya ha jugado, por si no lo habéis consumido, los partidos de España, ya ha jugado con la selección española. Eso siempre es una gran noticia. Así que bueno, jugó el primer partido desde el minuto 22, que se lesionó Mingueza y entró como lateral derecho, y además tuvo una ocasión clarísima en la última jugada del encuentro. La verdad que fue una verdadera lástima que no entrase ese balón. Y también tuvo minutos en la en el empate a 1 contra Argentina. Yo estaba siguiendo el partido por el móvil porque pude verlo hasta el minuto 60 y vi que había marcado España y dije, bueno, esto ya está. Y vi que era el minuto 80 y pensé que ya estaba, pero luego vi un poco más tarde, además vi que entró Vallejo después, no lo vi en ese momento, de que Argentina había conseguido empatar. La verdad que una lástima, pero bueno, es igual. No pasa nada, España pasa como primera con esos 5 puntos, esa victoria y 2 empates. Así que no hay ningún problema. Para la siguiente ronda se enfrentará contra Costa de Marfil y esperemos que consiga el pase. Y con eso termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os digo lo que tenéis que hacer a partir de ahora. Tenéis que hacer 3 cosas para la fórmula de la felicidad. Si hacéis estas 3 cosas,
seréis muy felices. Lo primero que tenéis que hacer es dar like al vídeo. Después tenéis que comentar, poner un comentario sobre lo que os ha parecido la participación de estos aragoneses, si habéis visto algún partido de ellos. Si os gustaría, por ejemplo, que Vallejo jugase un poco más, claro que sí, nos encantaría, ¿verdad? Y esa tercera cosa, que es suscribirse. Por favor, suscribiros, que es gratis y se vienen cosas muy interesantes. Con eso terminamos el vídeo de hoy. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y también tenéis que hacer una cosa más. Tenéis que venir al siguiente vídeo, porque pasaré lista. Nos vemos en ese vídeo.